La agencia libre arrancó con todo en este año 2024 en la NFL y tenemos que calificar del 1 al 10 los principales movimientos. Obviamente es parte 1, como de 5 o 6 que probablemente habrá aquí en Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, bienvenidos porque tenemos que platicar de los principales primeros movimientos e insisto, veremos cuántas partes más se acumulan. Tenemos que platicar primero de Chris Jones, que no llega como tal al mercado, renovó con los Chiefs antes justamente de que se abriera este periodo de negociación con los agentes libres. 5 años, 158 millones de dólares, con 60 garantizados, con 95 millones en total garantizados. Chris Jones es como el cerrador de los Chiefs. Es como los Chiefs tienen ya la ventaja, tenemos que cuidarla con esta defensiva que antes no tenía tanto talento, que últimamente se ha convertido en protagonista justamente de esta franquicia de Kansas City. Y Chris Jones es quien te hace la jugada grande al final de los partidos. Lo hizo, por ejemplo, en contra de los Bills y Josh Allen en estos playoffs pasados, en el que le llega a Josh Allen para evitar básicamente un touchdown que ponía a Buffalo en la ventaja. También lo hace en el Super Bowl, que tenía Brock Purdy un wide receiver completamente abierto en la zona de anotación en el cierre del partido. Chris Jones llega a poner la presión y evitar ese pase completo. Entonces Chris Jones es quien se encarga justamente de cerrar los partidos. Creo yo que los Chiefs no ganan Super Bowls sin Chris Jones, porque esa es la pieza que hace falta en la defensiva, que insisto, antes era mucho de contener al rival, aprovechar la ventaja, y Chris Jones es quien estaba constantemente ahí como el mejor jugador de la defensiva y uno de los mejores de la NFL. Tiene 30 años, eso me incomoda un poco para un contrato de básicamente 3 años garantizados y esos 95 millones. Y lo convierte en el tackle defensivo mejor pagado por encima de Aaron Donald de los Rams. Me gustaría un poco más de esfuerzo y consistencia en el juego terrestre. Y esto no me lo invento yo, o sea, aparte de que yo lo estoy viendo. Me fijé en PFF, por ejemplo, para decir, esta crítica que tengo hacia Chris Jones es válida. Tiene 90 de calificación en pass rush, o sea, llegándole al quarterback, tiene 60 de calificación en el juego terrestre, comparado con otros tackles defensivos top, como Christian Wilkins, Dexter Lawrence, Aaron Donald, están en los 80-90 en pass rush y como en los 70-75 en run defense. Entonces, no solamente soy yo, vamos a ponerle un 9 de calificación a esta renovación. Otra renovación, los Ravens con Justin Madubuike, 4 años, 98 millones, 53 garantizados, tiene 26 años. Aquí es cuando debes de pagarle a un jugador cuando está en su prime o está a punto de entrar a su prime. Viene una temporada de 60 presiones al quarterback, 13 capturas, es el cuarto de tackle defensivo mejor pagado, solamente por detrás de Chris Jones, Aaron Donald, considerablemente por detrás de Christian Wilkins, que hablaremos de él más adelante, y aparece ahí Madubuike. Le doy un 9 esta calificación de los Ravens, perdón, esta renovación de los Ravens, porque claro que tienes que pagarle un tackle defensivo que tiene presencia por el interior de llegar al quarterback. No crecen en los árboles ese tipo de tackles defensivos, ese tipo de atletas. Hablando de atletas, siguiente firma, Brian Burns a los Giants. Se llevan los Giants un 9 también de calificación aquí, por el precio que le pagan a los Panthers. Hacerte de Brian Burns por apenas una segunda y una quinta ronda es un auténtico robo. Brian Burns estaba etiquetado como jugador franquicia. Si querían negociar directamente con él, llegar a un acuerdo, Panthers tendría que recibir 2 primeras, o sea, el precio era bastante alto. Llegas a un acuerdo por fuera, una segunda, una quinta, y es un preciazazo por un edge de élite de 26 años por apenas este precio. Lo convierten después en el segundo mejor pagado de la posición. 5 años, 141 millones con 87 garantizados. Lo vale. Esa línea defensiva con Dexter Lawrence, que es de los mejores tackles defensivos de la NFL. Kayvon Thibodeaux, que tiene mucho potencial y promesa. Y del otro lado, Brian Burns. Sin duda alguna es una excelente línea defensiva en Nueva York. Se llevan un 9. Y para Panthers, calificando del 1 al 10, es un maldito 1. Hace año y medio, o sea, a mediados de la temporada 2022, tenían una oferta de los Rams. Ofrecían 2 picks de primera ronda y un pick de segunda ronda por Brian Burns. Panthers dijo, no lo quiero cambiar, así estoy bien. Y al final de cuentas, Carolina ni se lo quedó, ni le pagó, ni lo cambió bien. Se fueron de Carolina en los últimos años DJ Moore, Christian McCaffrey, Brian Burns. Ahí tenías a tus 3 pilares para la reconstrucción, o en su defecto apoyarte de esos 3 para reconstruir mucho mejor. No obtuvieron ni un solo pick de primera por ninguno de esos 3 combinados. Es una locura lo que están haciendo los Panthers. En mi opinión, hoy por hoy, la franquicia peor manejada de toda la NFL, y tiene que ver mucho con el dueño David Tepper.
Es un excelente empresario. Compró los Panthers, llegó diciendo esto va a ser una empresa más, lo manejamos bien, lo ha manejado fatal. Excelente empresario, pésimo dueño de la NFL. Siguiente, Landon Dickerson, que también renovó con Filadelfia, 4 años, 84 millones. Él no era agente libre, es una extensión de contrato que me gustaría platicar de ella. Apenas 25 años. Tiene una pinta de que Dickerson es y será probablemente el mejor guardia de la NFL en los siguientes años, así de bueno es. Aunque en lo personal, y aquí va a empezar una frase que vamos a repetir varias veces en este episodio y en la agencia libre en general, a mí me explota la cabeza la idea de pagarle 21 millones de dólares a un guardia. Hay posiciones que valen mucho más que otras. Guardia te diría que incluso podría ser la menos valiosa de una ofensiva por detrás de quarterback, tackle izquierdo, wide receiver 1, tackle derecho, wide receiver 2, probablemente tight end, wide receiver 3, centro. Bueno, no, pondré el centro por encima del wide receiver 3, centro. ¿Quién me falta? Running back y los dos guardias, ¿no? ¿Pagarle 21 millones a un guardia? Nada que ver con Dickerson. Él es un muy buen jugador. En lo personal, en cómo yo construiría una franquicia de NFL, pagarle 21 millones a un guardia, me explota la cabeza. Y en este mercado que hubo muchos guardias disponibles, hubo mucho dinero también para ellos. Para equipos es la forma de cortar gastos, para algunos es como la forma de darse un lujito y tener ahí un guardia top. Yo le doy un 8.5 porque en lo personal no me gusta pagar a los guardias. Siguiente firma que también fue una extensión que tiene una etiqueta de jugador franquicia por medio, Michael Pittman, el wide receiver de los Colts, firma por 3 temporadas, 70 millones, 46 millones garantizados. Me fascina el precio, me encanta el precio. Es como el rango de los wide receivers 1B. No entras con la élite de la élite, con los Davante Adams, Tyreek Hill, Stephon Diggs y demás. No entras a ese rango de los wide receivers 1A o AAA. Pero estás en el rango de los T. Higgins, de los Terry McLaurin, de los DJ Moore, que me parece que es justamente el grupo al que pertenece Michael Pittman. Era la prioridad en Indianapolis extender a Michael Pittman. Les damos un 9.5. Siguiente movimiento, Saquon Barkley, llegando a los Philadelphia Eagles. Me encanta porque esta agencia libre fue la agencia libre de robarse a todos en el este de la NFC. Filadelfia robándose de Nueva York, Washington robándose medio roster de los Dallas Cowboys, por ejemplo. Y que esta rivalidad de Filadelfia y Nueva York tenga ahora de por medio a un Saquon Barkley, que era como un favorito de los aficionados de Nueva York, y que la franquicia no pudo llegar nunca a un acuerdo multianual con él, que fue en ese sentido como medio malagradecida la franquicia con un jugador que era probablemente su mejor jugador ofensivo en toda la década, perdón. Y que ahora se vaya a Filadelfia, le da un toque a esta rivalidad que tenemos entre Eagles y Giants. Se pone muy interesante. Quiero ver ese regreso de Saquon Barkley a los Giants. Quiero ver ese regreso a Nueva York, a jugar con Filadelfia en Nueva York. Lo que sí es que en los dos partidos que tengan los Philadelphia Eagles con los New York Giants este año, dame el over de yardas y el over de touchdowns de Saquon Barkley, porque el tipo va a querer venganza. Los running backs fueron tan devaluados en este mercado y creció tanto el tope salarial que se convirtió en una buena oportunidad y se dieron cuenta. Por eso equipos, cuando muchos estaban alejando de pagar a los running backs, se convirtió en una oportunidad al punto de que tuvimos en el primer día las firmas de Josh Jacobs, de DeAndre Swift, de Tony Pollard, de Saquon Barkley. Después llegó la de Derrick Henry. Entonces, Filadelfia se aprovecha de esto y le da a Barkley un contrato de 3 temporadas, 37 millones con solamente 26 garantizados. Apenas el running back 4 en salario anual de 12 millones. Se decía que buscaba 15 de Nueva York, porque el tope es 16 con McCaffrey. Se decía que buscaba 15 en las negociaciones, que Nueva York nunca se los ofreció. Y se tiene que, de alguna forma, decir, bueno, me quedo por lo menos con 12 y cacho de Filadelfia. En el mismo backfield que Jalen Hurts, con esa línea ofensiva, Dios mío lo que va a comer. Barkley le damos un 9. Y también Filadelfia firmó a Bryce Huff. 3 temporadas, 51 millones. Una de las firmas más interesantes, que más me intrigan. Sin duda alguna, esto sigue la salida de Haason Reddick. Creo que va a ser cambiado o cortado en los próximos días, porque Bryce Huff es como el clon de Haason Reddick. Su especialidad es ir por el quarterback y jugó muy poco en el juego terrestre con los Jets. Eagles no necesita que juegue en el juego terrestre, necesita que llegue al quarterback, que acumule capturas de quarterback, y por eso me encanta cómo encaja Bryce Huff con Filadelfia, que es su especialidad. Bryce Huff fue el líder en porcentaje de presiones generadas el año pasado y este año.
por encima de los Myles Garrett, TJ Watt, Micah Parsons. ¿Por qué? Porque tuvo muy pocas oportunidades, pero las aprovechó al máximo. Y Nueva York lo deja ir porque se llenó de pass rushers, tomando pass rushers en primera ronda consecutivas. Apenas es el Edge 19 en salario. Veremos cómo le va a Bryce Huff. Es una incógnita. Con más volumen de juego que tendrá seguramente en Filadelfia. Le damos un 9 también de calificación a Bryce Huff. Siguiente también de mis favoritos. Xavier McKinney firmando con los Green Bay Packers 4 años, 68 millones. Su especialidad es la cobertura, es retroceder. Jugar cerca de la línea, pero que pueda retroceder en cobertura porque tiene rango, sabe cómo cerrar hacia el wide receiver, puede cubrirte tight ends, es inteligente. Darnell Savage, que es quien está reemplazando a Xavier McKinney en Green Bay, fue un desastre en la ronda divisional en contra de San Francisco. Probablemente con McKinney avanzan de ronda estos Packers. Entonces tenemos que darle un 9 de calificación a McKinney llegando a Green Bay. Panthers firma al guardia Robert Hunt por 5 años y $100 millones. Un caso más de, me incomoda la idea de pagarle 20 millones a un guardia. Los Panthers, eso sí, estaban desesperadísimos de línea ofensiva. O sea, no podían más. Su desesperación, necesidad de línea ofensiva. El problema, ¿saben cuál es? Que se mantiene justamente esta necesidad de línea ofensiva porque siguen teniendo un tackle izquierdo que fue una puerta para pass rushers el año pasado. Tienen ya 2 guardias nuevos con Robert Hunt, Damien Lewis, que seguramente entrará en el video de mañana. Damien Lewis, problemas en centro, problemas en tackle derecho también probablemente. Entonces es como que muchos problemas en la línea ofensiva. Pero eso sí, tenemos ya un guardia de 20 millones. Sin duda alguna ayuda porque es una presencia, es una montaña, es una roca. Robert Hunt, le damos un 8.5 por el precio. Patriots le paga también a Michael Onwenu 3 años 57 millones. Un caso más de un guardia ganando 19 millones. Aunque si yo fuera New England lo jugaría en tackle derecho porque ahí está un poco más el valor posicional. Tackle derecho por encima bastante de jugar de guardia. Lo hace bien jugando como tackle derecho y aparte es mucho más valioso para la ofensiva. Qué bueno que New England aprovechó el dinero que tenía para firmar a los suyos. Josh Uche, Michael Onwenu, Hunter Henry, no sé, Kyle Duggar, etiquetado como jugador franquicia porque tenían dinero y es un roster malo como para todavía perder tus agentes libres más valiosos. Vamos con la gran firma en tema de dinero en esta agencia libre, no quarterback. Los Raiders pagándole a Christian Wilkins 4 años, 110 millones de dólares, de mis firmas favoritas. Con Wilkins tienes un tipo que no debió ser agente libre. Tipos como Wilkins no llegan al mercado. Dolphins nunca debió permitir que se marchara, pero no les alcanzó el dinero para retenerlo. Tenían otras prioridades. Insisto, tipos como Christian Wilkins no deberían de llegar al mercado. Es el tackle defensivo con más snaps jugados en los últimos 2 años. Casi 1000 snaps tuvo en temporada pasada. Nunca sale del campo. Juego terrestre, pass rush, hace de todo. Ponlo a un lado de Max Crosby en esa línea defensiva de los Raiders. Y buena suerte a la línea ofensiva rival todo el año. El precio por debajo considerablemente de los Chris Jones y Aaron Donald, que es justamente lo que tenía que haber ganado Christian Wilkins. Vamos a darle un 9 de calificación. Seahawks traen de regreso a Leonard Williams, 3 temporadas, 64 millones. Probablemente la firma que menos me gustó de esta lista que tenemos para este episodio. Pagaron en su momento una segunda ronda por él a Nueva York para como que fuera el refuerzo de la línea defensiva y ese empujón a playoffs. Spoiler, no llegaron a playoffs. Para ni siquiera avanzar, insisto, a playoffs. Estaban casi obligados a renovarlo porque, insisto, pagaron una segunda ronda por él. Y aún así Williams llegó al mercado. O sea, aún así estuvo durante horas libre de poder firmar con quien quisiera él. Lo tiene de regreso. Es el tackle defensivo 9 en salario en esos 64 millones por 3 temporadas. Y no juega, creo yo, a ese nivel. Y de todos modos, Seattle le hace falta mucho más pass rush, sobre todo por fuera, para tener una línea defensiva, aunque sea aceptable. Le vamos a dar un 7.5 a esta firma de Seahawks. Y para cerrar, hablando también de línea defensiva, Jonathan Greenard firmando con Vikings por 4 años, 76 millones. Greenard, que fue de los tipos que despegó el año pasado, tuvo 53 presiones al quarterback, 12 capturas y media la temporada anterior con los Houston Texans. En el cierre de temporada, en las últimas 8 semanas de temporada, fue top 5 en porcentaje de presiones generadas de la NFL. Me fascina el precio. No se vuelven locos. Es el 16 en promedio anual como un pass rusher exterior de la línea B, no de la línea AAA, Nick Bosa, Brian Burns y demás. No. De la línea considerablemente B. Es lo que es Greenard, es lo que ganó en esta agencia libre. Me parece perfecto por una defensiva 3-4, para una defensiva en el que de vez en cuando tenga que estar de pie,
puede poner una mano en el piso, que es lo que va a jugar mucho con él, creo yo, Brian Flores, que se va a divertir muchísimo con él. Y Vikings necesitaba ayuda en edge y llegando al quarterback después de haber perdido a Daniel Hunter. Así que le damos un 9 a Minnesota por esta firma de Jonathan Greenard. Habrá parte 2 el día de mañana, así que no olvides suscribirte para que estés al pendiente de ese episodio del podcast aquí en Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.